Durante la última década hemos tenido una plaga tanto de videojuegos como de series post-apocalípticas de todo tipo. Post-apocalípticas. El Horizon Zero Dawn con sus dinosaurios mecánicos, el Resident Evil, el Days Gone, el motero del apocalipsis, y en series desde The Walking Dead con una intro más que reconocible y una banda sonora que recuerda a western polvoriento cojonudamente buena, hasta los 100 que empezó siendo una serie de adolescentes espaciales y bueno, acabó siendo una cosa muy rara. Aunque ninguna es más rara que Sweet Tooth. La verdad que la mezcla entre el Bambi y el Mad Max no me lo vi venir. O sea, pero estaremos todos de acuerdo que durante los últimos años la serie post-apocalíptica que se lleva la palma es de HBO. Basada en dos videojuegos que han vendido más de 37 millones de copias, no hablo de otra que de The Last of Us. Muy buenas, gente. Más allá de los memes que han volado por ahí con la brutal actriz, a mi parecer, Bella Ramsey, y nuestro grandísimo y querido Pedro Pascal, ambos protagonistas de esta historia, que justo acaba de terminar su segunda temporada en el momento en el que estoy grabando este vídeo. The Last of Us es espectacular a todos los niveles. Un guión magnífico, unos escenarios, unos personajes y un desarrollo brutalísimos. Pero aquí vamos a sumergirnos en la música que sostiene todo este universo lleno de capullos y hongos. Una banda sonora hipnótica, minimalista y muy introspectiva, cargada de sentimientos que nos hacen explotar por dentro. ¡Y hace ¡pum! Compuesta de la mano y corazón del ganador por partida doble del Oscar a Mejor Banda Sonora. No hablo de otro que Gustavo Santaolalla. En este vídeo vamos a ver todos los secretos que esconde la intro de The Last of Us, por qué es tan importante para el tono de la historia, qué la hace tan íntima y melancólica y por qué triunfa sin necesidad de grandes orquestas. ¡Let's go! Gustavo Santaolalla es un músico argentino con influencias del folclore latinoamericano, rock, minimalismo y muy fan de los sonidos ancestrales y étnicos. Este crack compone como Jesucristo hacía milagros, fácil. Y uno de los instrumentos que más le caracteriza, al cual le dedicó un álbum que tardó 13 años en grabar, es el ronroco. El ronroco es la identidad sonora en The Last of Us. Es un instrumento andino de la familia de los charangos, pero más grave, y la forma de tocarlo de Gustavo Santaolalla hace que nos recuerde un poco a la guitarra española. Este tema principal es una canción meramente instrumental que acompaña a nuestros dos personajes a lo largo de todo su viaje, en momentos buenos, malos, tranquilos e introspectivos. Vale literalmente para todo. En este tema y durante la banda sonora se utilizan otros instrumentos. Las cuerdas desafinadas, la guitarra tanto acústica como eléctrica, el bajo Fender de 6 cuerdas. Y por supuesto el banjo, que el mismo Gustavo Santaolalla se le tocando aquí en el videojuego. Pero el instrumento protagonista de este tema es el ronroco. Tiene un timbre y una sonoridad muy especial. El tener 12 cuerdas le hace ser un instrumento muy rico en armónicos y que tenga una resonancia muy única. La decisión de Gustavo Santaolalla del uso de este instrumento como marca de la casa de la banda sonora fue igual que el descubrimiento de la penicilina. Casualidad. La intro de la serie y el tema principal del juego es la primera canción que él compone para esta banda sonora, con un guión aún sin terminar por parte de Neil Druckmann. Y el instrumento que cogió para tocarla, igual que alguien puede sentarse a un piano para decidir, bueno, vamos a ver qué componemos aquí, fue el ronroco. Ni él mismo sabe por qué. Y de ahí salió esta pedazo de pieza, de un momento de iluminación e improvisación. Neil Druckmann y Santaolalla lo tenían muy claro. Ellos querían huir de lo típico. Buscaron un sonido orgánico, roto, como los personajes, y muy humano. Sin grandes pretensiones, minimalista e íntimo. Y lo consiguieron. La parte más brutal y bonita de este tema es esta. Con estos arpegios descendentes, la nota principal, bajando cromáticamente, me rompe por dentro, macho, te juro, qué bonita es. Aunque melódicamente no tiene nada especial, ese es el poder de la música minimalista, que no necesita tener grandes pretensiones ni ostentar. Te llega al alma sin virtuosismo, con lo mínimo. ¿Qué simboliza esta bajada? El descenso y cromático además. Decadencia en un mundo que se va a la mierda. La pérdida de los seres queridos de los personajes. La corrupción de las personas y el entorno que se extiende más rápido aún que la propia plaga. Lo que está claro es que toca por dentro. Esta parte no deja indiferente a nadie. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte para ayudarme a crecer en esta comunidad tan chiquitita que tengo por ahora y dejarme un like para motivarme a la hora de crear este tipo de contenido. Seguimos. En el tema principal podemos escuchar, aparte del sonador ronroco, instrumentos étnicos como arpas de boca distorsionadas o didgeridoo.
Aunque lo mismo solo usó tubos. Violines desafinados, los instrumentos percusivos así como con tambores de guerra, rollo vikingo. Aparte de esos pasos que van caminando en la hierba, que no se escuchan en la intro de la serie, pero sí en el tema principal del videojuego, que se llaman footsteps. Parece como una canción de guerra vikinga o una canción así pagana celta, del rollo Hellblade. La canción suena sucia, el audio tiene respiraciones, crujidos, se escucha el sonido de la cuerda, el dedo tocando la cuerda también. Pero esto está totalmente deliberado. El grabar así ya estaba pensado. El desafinar adrede los violines y que sonara todo así de guarro es realmente para generar esa atmósfera de crudeza. Muy adecuado para la atmósfera que tiene que generar en este mundo post-apocalíptico. También le gusta mucho jugar con el silencio. Cuando suena la música, tanto en la serie como en el videojuego, deja muchísimo aire entre notas. Creando una sensación de soledad y espera. La música nunca busca lucirse, sino hablar de lo que no se dice. Esta canción es un hit de los videojuegos y una intro brutal para una serie. Pero no sigue las normas del hit. Normalmente los grandes hits están en un compás de 4x4, igual que todos los grandes éxitos de nuestro tiempo. Pero en este caso él decide utilizar un ritmo ternario, el 6x8. Es un ritmo de chacarera, según dice él. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y la diferencia es esta. El ritmo de 6x8 sonaría así, igual que en la pieza original. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si fueran 4x4 sería algo así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También vemos aquí el uso de la acciacatura. Es un adorno musical que también marca un ritmo más roto, ya que se toca muy rápido antes que la nota real que debe sonar. Aparece repentinamente y se va en un suspiro, creando un sonido menos limpio y más roto. Bof, niquelado, la verdad que suena precioso el uso de la sacatura en esta canción. Can I have some? No. What? Just to warm up. I read everything I could in the school library. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Jim Lovell. You know who my favorite is? Sally Ride. Sally fucking Ride. La melodía utiliza este motivo que se va repitiendo. Si queréis entender lo que simboliza un motivo en repetición y qué significa, podéis ir a mi vídeo en el cual hablo del prólogo de La Bella y la Bestia, donde explico esto al detalle, al igual que otras cosas muy interesantes. Esta pieza está en un mi menor natural. Esta tonalidad es muy melancólica, pero para entender lo que transmite, vamos a escuchar algunos temas que han sido compuestos en esta tonalidad y que son hiper conocidos, como Nothing Else Matters de Metallica. O el preludio en mi menor de Chopin. Que a lo mejor solo lo conoce la gente que le guste la música clásica, pero es realmente bastante conocido. ¿Entendéis el rollo de lo que transmite, no? Esta tonalidad tiene el fa sostenido, pero mientras tocamos la pieza, vemos como el si, que es la quinta, es la dominante de mi menor, se convierte en bemol en varias ocasiones, formando un intervalo de quinta disminuida. Esto es súper interesante. Se le llama diablo sin música o tritono. Es un intervalo súper inestable y muy disonante dentro de la música occidental. Crea un ambiente incómodo o roto. En la Edad Media se creía que invocaba al puto demonio. Y en The Last of Us, esta quinta disminuida que aparece durante el tema principal ayuda a crear sensaciones de peligro latente. De un mundo que no está en equilibrio, un mundo lleno de capullos y hongos, como ya he dicho anteriormente, y de supervivientes. Un mundo donde los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos. Donde todo el mundo tiene sus motivos y su causa. Y es muy difícil saber quién es el bueno realmente y cuál es el motivo superior al que hay que apoyar. Esta es la dicotomía en The Last of Us. Y este acorde lo representa a la perfección, con este intervalo de quinta disminuida. Suena humano. Cuando continuamos tocando, este tema tiene una parte más animada. Aunque sigue siendo un poco lúgubre, como todo este mundo que les rodea, se la entiende más feliz que el resto de la canción. Esta parte no sale en la intro, solo en el tema principal del videojuego. Y es la representación de la felicidad dentro de este mundo de mierda. No puede sonar feliz del todo, pero suena bien. Estamos de acuerdo, estamos contentos. Dentro de la serie diría que esta canción representa el momento en el que están en la comuna con Tommy.
llevando una vida medianamente normal, dentro de lo que cabe. Pero antes de terminar la canción y después de esta parte feliz, vuelve el motivo principal y cae con ese intervalo de quinta disminuida. Es un recuerdo de que no te puedes fiar, de que hay que estar alerta porque literalmente cualquier cosa puede pasar. Y termina con una escala descendente disonante, con el si bemol y el fa natural. Y terminar en la tónica tocada súper intensa. Ton, 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 ton. Es una llamada a la acción, a la batalla. Que por mucho que nos vengamos abajo y que nos jodan, hay que ser fuertes y pelear. Dios, la verdad que sea como sea, para ser un tema tan cortito y tan sencillo, a mí me ha calado hondo. Creo que Santa Olaya ha llegado a todos los públicos con su música y ha sido capaz de hacer que se emocionen millones de personas a través del videojuego y la serie, con su música, obviamente. Porque Neil Druckmann también se lleva aquí la palma, chavales. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Cualquier aportación, opinión o petición, hacedmela saber en comentarios. Y con esto, nos fuimos.